Hola, soy María. Bienvenidos al canal. Escríbanme desde qué ciudad nos ven. Empezamos. La cobija de lana del refugio olía a cloro y a una desesperación ajena y antigua. Yo estaba acostada en un catre estrecho, escuchando la cruel sinfonía de la ciudad nocturna. El aullido de las sirenas, gritos de borrachos y el susurro de la basura arrastrada por el viento en las calles vacías. La luz fría de un farol se filtraba por los barrotes de la ventana, dibujando rayas de prisión en la pared. Hace apenas 3 semanas, esa misma luz, al pasar por los vitrales de mi balcón, jugaba sobre la alfombra persa de la sala, esa que Mateo y yo habíamos traído de un viaje. Hace 3 semanas yo tenía un hogar. Ahora no tenía nada, salvo esta cobija rasposa y recuerdos que quemaban más que la corriente helada que se colaba por las rendijas de las ventanas. Todo se derrumbó un jueves soleado. El señor Arturo Vargas, nuestro vecino durante 20 años, vino a visitarme, como de costumbre, para tomar una taza de té con galletas. Después de la muerte de Mateo, él se había convertido en mi sombra, mi caballero protector, como se llamaba a sí mismo en broma. Siempre aparecía con un ramo de flores de su jardín o con panecillos recién horneados. Me ayudaba a cortar el césped, revisaba mis facturas, me llevaba de compras, esperando pacientemente mientras yo elegía mis cosas. Yo, Sofía Álvarez, una viuda de 72 años, confiaba en él ciegamente. Era parte del paisaje de mi vida, tan confiable y constante como el viejo arce del jardín. Ese día no solo trajo galletas, sino también una carpeta gruesa con el escudo del municipio. «Sofía, querida, qué buena suerte», dijo con su voz aterciopelada y tranquilizadora mientras servía el té. Hay un programa de la ciudad para ayudar a las viudas. Una reducción importante en los impuestos de la propiedad. Mi abogado me lo comentó, y yo también estoy haciendo el trámite. Solo firma aquí, en un par de lugares, y yo mismo lo llevo todo. No es justo que andes haciendo filas. Mire su rostro amable y arrugado, sus sienes canosas, y ni se me ocurrió leer la letra pequeña y apretada. Yo solo veía su preocupación. Un cuidado que tanto extrañaba desde que Mateo se fue. Firmé donde me indicó. Una semana después, un hombre con un traje barato apareció en mi puerta para informarme que mi casa había sido vendida en una subasta privada, gracias a un poder notarial con derecho a venta inmediata que yo había firmado a nombre de Arturo Vargas. Me dijo que tenía una semana para desocupar la propiedad. Mi mundo no solo se hizo añicos, explotó y se convirtió en polvo. Lo primero que hice, ahogándome en llanto, fue llamar a mi hija, Isabela. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu voz?» Su grito de angustia atravesó la niebla de mi shock. Le conté todo como pude. Media hora después, ella y su esposo, David, estaban conmigo. Isabela, pálida como un fantasma, me abrazaba mientras yo temblaba, sin poder controlar el castañeteo de mis dientes. David, con el rostro endurecido, estudiaba la copia del documento que el hombre me había dejado. «Esto no es un simple poder, es un documento diabólico», dijo en voz baja y con rabia. «Una cesión de derechos con venta inmediata sin necesidad de notificación. Ese desgraciado lo planeó todo. ¿Es abogado?» Corrieron a la casa de Vargas, pero estaba vacía, igual que su garaje. Había desaparecido. Y con él, mi casa, mi mundo, mi pasado. El viejo arce del jardín, testigo silencioso de toda mi vida, ahora miraría hacia ventanas ajenas. Se había convertido en el símbolo de mis raíces, arrancadas de cuajo por un hombre que se hacía llamar mi amigo. Mientras mis propios hijos me miraban con una impotencia llena de furia.
Los primeros días después del desalojo se convirtieron en una pesadilla gris y humillante. Isabela y David me llevaron inmediatamente a su casa, instalándome en su único dormitorio mientras ellos dormían en el sofá de la sala. Pero yo me sentía como un estorbo en su pequeño apartamento, donde cada centímetro contaba. Los oía susurrar por las noches, preocupados por cómo conseguir dinero para un abogado, cómo pagar las cuentas. Insistí en encontrar un lugar temporal por mi cuenta. No quería destruir la frágil estabilidad que tenían. Después de muchas discusiones, me alquilaron una habitación modesta pero limpia en un motel de las afueras y me visitaban a diario para traerme comida casera. Pero el orgullo es algo terco y, a menudo, tonto. Cuando vi que sus pocos ahorros se esfumaban, les dije que me las arreglaría sola, mintiéndoles al decir que había encontrado un trabajo temporal con alojamiento en casa de una vieja amiga. Así fue como terminé en la calle. Yo, Sofía Álvarez, la viuda de un ingeniero respetado, la mujer cuyos pasteles eran famosos en todo el barrio, conocí el mundo de las sopas de caridad, las bancas frías de los parques y las noches en un refugio. Era el mundo de los invisibles, un mundo del que toda mi vida estuve separada por un delgado muro de bienestar. Ahora, ese muro se había derrumbado. Veía cómo mi hija y mi yerno se agotaban tratando de ayudarme. David, ingeniero de construcción, consiguió un segundo trabajo como guardia nocturno en una obra. Isabela, una talentosa diseñadora web, vendió sus joyas, regalos de David, y buscaba cualquier trabajo extra en Internet. Llamaban a abogados, pero todos se encogían de hombros. Mi firma era auténtica, y demostrar la intención de estafa sin testigos era casi imposible. Un día, sentada en la banca de un parque, lo vi. A Arturo Vargas. Salía de una agencia de Mercedes y se subía a un sedán nuevo y reluciente, del color del asfalto mojado. Se reía mientras hablaba por teléfono y le lanzó las llaves a un empleado para que le acercara el auto. No me vio a mí, una anciana encorvada en un abrigo gastado, invisible e insignificante. En ese momento, algo murió dentro de mí. El sentimiento de víctima, el dolor y la autocompasión fueron reemplazados por una ceniza fría y ardiente de rabia. La prueba más dura fue vender mi anillo de bodas. Entré a una casa de empeño que olía a polvo y a esperanzas rotas. Un joven detrás del mostrador jugueteó un largo rato con el fino aro de oro que llevaba grabado Mateo a Sofía, siempre. La cantidad que me ofreció era una burla, pero yo sabía que ese dinero no era para comida, era para obtener información. Ese mismo día, en un bar de mala muerte, encontré a un detective privado fracasado y le di todo el dinero para que al menos averiguara dónde vivía ahora Vargas. Esa noche, volví al refugio. Acostada en el catre que rechinaba, lloré sin lágrimas, con espasmos secos y dolorosos. Había tocado fondo. Y fue justo ahí, en lo más profundo, donde encontré un punto de apoyo firme. El tiempo en el refugio pasaba lento, como un jarabe espeso. Los días eran todos iguales. Levantarse con una campana, un insípido plato de avena, largas horas en la sala común bajo el zumbido de un viejo televisor. Ya casi me había resignado, pero un día, mientras revisaba mis pocas pertenencias, sentí algo duro en el forro de mi viejo abrigo, en un bolsillo secreto que había olvidado. Era una llave pequeña y antigua. La imagen de Mateo vino a mi mente. Unos meses antes de morir, me había dado esa llave diciendo: «Esto es para el día más oscuro, Sofía. Espero que nunca llegue». En el llavero estaban grabadas las siglas de un banco y un número. FSB 703. Una esperanza
débil y temblorosa como la llama de una vela en el viento, se encendió en mí. Llamé a Isabela desde un teléfono público. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos desesperados. ¿Qué pasó?» Su voz estaba llena de angustia y amor. Le conté sobre la llave. Al día siguiente, los tres, Isabela, David y yo, estábamos en la sucursal central del First Standard Bank. Mi aspecto desgastado todavía provocaba miradas de reojo, pero al lado de David, con su traje impecable, y de Isabela, que me sostenía del brazo, me sentía protegida. Nos llevaron a la bóveda, a una habitación estéril con paredes de metal. Cuando un empleado sacó una pesada caja de seguridad y nos dejó solos, mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me saldría del pecho. Metí la llave, la giré y levanté la tapa. Adentro no había dinero ni joyas. Había carpetas con documentos y un grueso cuaderno de cuero. Era el diario financiero de Mateo. Mi esposo, un ingeniero tranquilo y modesto, resultó ser un genio autodidacta de las inversiones. Desde los años 90, había invertido pequeñas sumas en empresas emergentes entonces desconocidas, motores de búsqueda, redes sociales, comercio en línea. Debajo del diario había certificados de acciones. David tomó uno y sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, ¿sabes lo que es esto?», susurró. «Son 1000 acciones de Amazon, compradas en el 97». Isabela tomó otra carpeta. «Y esto es Google». Yo miraba los nombres de compañías que ahora eran gigantes de la economía mundial. Al fondo de todo, había un informe de una firma de corretaje, fechado el año en que Mateo murió. La suma total de la cartera hizo que Isabela se sentara en el suelo. La cifra era astronómica. Mateo no me había dejado solo dinero. Nos había dejado un arma. Y en el frío silencio de la bóveda del banco, mirando los rostros decididos de mis hijos, lo entendí. El día más oscuro había llegado. Y ahora sabíamos qué hacer. La primera llamada al señor Castillo, abogado financiero y viejo amigo de Mateo, la hizo David desde la misma bóveda del banco, mientras Isabela y yo seguíamos sentadas en el suelo, aturdidas, rodeadas de carpetas que valían una fortuna. David estaba tranquilo y sereno. Su voz sonaba como el acero. Expuso la situación de forma breve y clara. La traición, el desalojo, la miseria y, finalmente, este increíble descubrimiento. Al otro lado de la línea hubo un largo y pesado silencio, y luego se escuchó un rugido de furia. El señor Castillo estaba furioso. Mateo lo habría enterrado en cemento. Sofía, David, escúchenme con atención. Ni una palabra a nadie. A partir de este momento, ustedes son mis únicos clientes. Ese hombre se arrepentirá del día en que decidió que podía estafar impunemente a la viuda de mi mejor amigo. La transformación no fue solo rápida. Fue un cambio tectónico, un terremoto que alteró nuestro paisaje para siempre. El señor Castillo transfirió inmediatamente una suma a una cuenta temporal que nos dejó a los tres mirando en silencio la pantalla del cajero automático. Lo primero que hicimos fue salir de la ciudad. Isabela, David y yo alquilamos una lujosa casa de campo en la costa durante varias semanas. Era nuestro refugio y nuestro cuartel general. Un baño caliente con aceites aromáticos, ropa limpia de una boutique cara, una cena preparada por el mejor chef que David contrató. Estaba volviendo a aprender a vivir. Por las noches, nos sentábamos los tres en el porche junto a la chimenea, envueltos en mantas, y por primera vez en muchos meses, dormí en paz, sabiendo que mis hijos estaban a mi lado, a salvo. Hablamos durante horas, reconstruyendo pieza por pieza no solo un plan de acción, sino también nuestra destrozada fe en la bondad.
Luego comenzó mi transformación externa. Isabela, con su gusto impecable, me llevó al mejor salón de la ciudad. «Mamá, no se trata de la ropa», me dijo cuando miré los precios con asombro. «Se trata de una armadura. Vas a la guerra. Tienes que lucir como una reina que ha recuperado su trono. Un nuevo corte de pelo, trajes elegantes, un collar de perlas. No era la máscara de un depredador, era el uniforme de un general. Aprendí a caminar con la espalda recta, a mirar a la gente a los ojos, a hablar con una voz tranquila y autoritaria. Todos los días ensayaba frente al espejo, y poco a poco, la anciana encorvada y asustada del refugio dio paso a la mujer que casi había olvidado. Sofía Álvarez, la esposa de un genio, madre y ahora guerrera. Paralelamente, se desarrollaba el trabajo legal y estratégico. Los tres fundamos un holding. Cuando David preguntó por el nombre, respondí sin dudar. Phoenix Investments. Fénix, porque nuestra familia fue reducida a cenizas, pero hemos resurgido, juntos. David, con su visión para los negocios y su experiencia en la construcción, se hizo cargo de la estrategia financiera y el análisis de activos. Pasaba horas con el señor Castillo diseñando esquemas legalmente impecables. Isabela, una brillante diseñadora web y experta en redes sociales, se encargó de la guerra de información y la creación de una leyenda. Ella era nuestra jefa de personal, nuestro centro de operaciones. Yo era el corazón y el alma de esta operación, su rostro y su arma principal. Estudiamos el legado de Mateo, y con sorpresa descubrí que entendía ese mundo. El penthouse que compramos una semana después se convirtió en nuestro centro de comando. Desde la altura del piso 40, la ciudad parecía un mapa de guerra. Y sabíamos exactamente dónde, en ese mapa, se encontraba el enemigo. El primer paso fue reunir información. El detective que había contratado no resultó tan inútil. Por una modesta suma, encontró la nueva dirección de Vargas, una lujosa mansión en una comunidad cerrada y exclusiva. Pero necesitábamos más que una dirección. Necesitábamos su alma. Isabella contrató a un equipo de hackers éticos de Europa a través de redes anónimas. David contactó a sus antiguos colegas del Departamento de Seguridad Económica. 2 semanas después, sobre nuestra mesa había un expediente que revelaba todos los secretos del señor Arturo Vargas. Era un estafador profesional, un cazador de viudas. Durante 10 años, se había mudado de ciudad en ciudad, encontrando mujeres mayores, solas y confiadas, ganándose su confianza y despojándolas de sus propiedades. Era inteligente, cauteloso y siempre operaba al borde de la ley, aprovechando vacíos legales. El informe también reveló su debilidad, la vanidad y un deseo desesperado de reconocimiento. Invertía el dinero robado en proyectos arriesgados y llamativos, tratando de construirse una imagen de inversionista exitoso para entrar en la alta sociedad que lo despreciaba. Nuestro plan comenzó a tomar forma. No podíamos simplemente demandarlo, se las arreglaría para salir bien librado, haciéndome pasar por una anciana senil. Teníamos que atraparlo con las manos en la masa, forzarlo a cometer un error en nuestro territorio. Isabella me creó una nueva identidad digital, Sofía Werner, una viuda excéntrica e inmensamente rica de un banquero suizo, recién mudada a la ciudad en busca de dónde invertir sus millones. Hizo un trabajo increíble. Se crearon perfiles en redes sociales, llenos de fotos en hoteles de lujo, tomadas durante nuestro descanso, fuera de la ciudad, con un fotógrafo profesional. Y se contrató a redactores para escribir publicaciones sobre arte, filantropía y subastas exclusivas. Incluso
creó un sitio web falso para la fundación benéfica del difunto banquero Werner. La leyenda era impecable y absolutamente inverificable. Luego, lanzamos el anzuelo. David, a través de sus contactos en los círculos empresariales, difundió el rumor sobre la misteriosa Sofía Werner, que buscaba proyectos audaces, aunque arriesgados, y que estaba especialmente interesada en la innovación. Y Vargas mordió el anzuelo. Una semana después, encontró la manera de contactar al asistente de la señora Werner, un papel interpretado por un actor contratado, ex agente del FBI, y solicitó desesperadamente una reunión. Había caído. La presión aumentaba, pero ahora sobre él. La operación Trampa entró en su fase activa. Empecé a interpretar mi papel, el más difícil de mi vida. Isabela y yo ensayábamos durante horas. Me enseñó a hablar con un ligero acento europeo, heredado de mi abuela alemana, a mantener la espalda recta, a mirar a la gente con una mezcla de aburrimiento y arrogancia. Estaba aprendiendo a ser Sofía Werner. El primer encuentro con Vargas tuvo lugar en el vestíbulo del Hotel Four Seasons. Yo estaba sentada en un sillón. Él se acercó. Vi cómo su rostro vaciló por una fracción de segundo. Me reconoció, pero inmediatamente se recompuso, decidiendo que era solo un parecido asombroso. «Señora Werner, qué honor», canturreó, besándome la mano. Su tacto era helado, como el de una serpiente. Asentí con frialdad. «Tiene 10 minutos». Comenzó a describir su proyecto, otra estafa piramidal disfrazada de fondo de capital de riesgo. Yo escuchaba a medias, observando su reloj caro, comprado con el dinero de la venta de mi casa. Al final dije: «Suena aburrido y trillado». Pero mi difunto esposo tenía una pasión inexplicable por las aventuras arriesgadas. Quizás le dé una oportunidad. Envíe los documentos a mi asistente. Lo hicimos pasar por un infierno. David, haciéndose pasar por un meticuloso analista financiero de Zúrich, le pedía informes cada vez más detallados, encontrando inconsistencias y riesgos potenciales. Isabela, monitoreando su correo electrónico, leía sus pánicos mensajes a sus socios, donde se quejaba de la vieja loca con aires europeos, pero aseguraba que el pez ya casi está en el anzuelo. Se volvía cada vez más descuidado. Estaba tan cerca de su mayor victoria que bajó la guardia. No sabía que cada uno de sus pasos, cada llamada y cada correo electrónico estaban siendo registrados. Recopilamos pruebas no solo de mi caso, sino también de sus estafas anteriores, cuyos contactos Isabela encontró en su correspondencia. David y yo nos reunimos personalmente con otras 2 mujeres a las que había estafado. Al principio tenían miedo, pero después de escuchar mi historia y recibir garantías de total apoyo legal y financiero por parte del señor Castillo, aceptaron ayudar. Nuestro pequeño ejército crecía. Una de ellas, la señora Peterson, aceptó jugar un papel clave en el acto final. El clímax estaba programado. Vargas, seguro del éxito y exasperado por nuestras demoras, aceptó firmar los documentos finales en la oficina de la señora Werner. Esa oficina era mi penthouse. Invitamos a la reunión no solo a él, sino también a la señora Peterson, quien debía llegar casualmente para también discutir inversiones. Todo el apartamento estaba lleno de cámaras y micrófonos ocultos. David y el señor Castillo estaban en la habitación de al lado, viendo la transmisión. Isabela coordinaba todo desde la oficina de su casa. Abajo, en el vestíbulo, 2 detectives esperaban nuestra señal para llamar a la policía. Vargas llegó, radiante de anticipación. Trajo consigo los documentos con los que Sofía Werner le transferiría el control de activos por decenas de millones de dólares.
puso la carpeta sobre la mesa y me ofreció una costosa pluma estilográfica. Sabía que encontraríamos un lenguaje común, Sofía, dijo, tuteándome. Por supuesto, respondí, quitando sus documentos de la mesa y poniendo en su lugar otra carpeta, la de su expediente. Especialmente cuando tenemos tanto en común. Por ejemplo, a esta mujer. En ese momento, la señora Peterson entró en la habitación. Vargas se puso pálido. Y también a esta, dije, y otra de sus víctimas, la señora Chen, entró en la habitación. Se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la furia y la confusión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una broma? Lo que está pasando es que se está haciendo justicia, señor Vargas, dijo David, saliendo de la habitación contigua. El señor Castillo lo seguía. Está rodeado y no es una metáfora. En ese instante, Vargas comprendió que había caído en una trampa. Su máscara de suficiencia se desvaneció, revelando la mueca depredadora de una bestia acorralada. Se abalanzó hacia la puerta, pero en el vestíbulo ya lo esperaban dos hombres corpulentos de la seguridad del edificio. Estaba atrapado. Sofía graznó, mirándome, y en sus ojos finalmente brilló el reconocimiento y el terror. Mi acento desapareció. Le agradecería que se dirigiera a mí como señora Álvarez, respondí con un tono helado. Pero para usted, creo que podemos hacer una excepción. Hola, Arturo. ¿Sorprendido? Disfruté de su parálisis. Siempre subestimaron a las mujeres que estafaban. Nos veían como trastos viejos e indefensos, y resulta que hasta la viuda más tranquila puede tener hijos muy inteligentes y cariñosos, dispuestos a todo para proteger a su madre. Isabela, apareciendo en la enorme pantalla de la sala a través de una videollamada, proyectó la grabación de la cámara oculta donde él me convencía de firmar la cesión de derechos, llamándome adorable, pero un poco senil. Luego, grabaciones de sus llamadas telefónicas, donde se jactaba ante sus socios de lo fácil que fue engañar a la viejita y de los planes que tenía para la gallina suiza. Cada una de sus desgracias en los últimos 6 meses no ha sido una casualidad, dijo David, acercándose a él. Cada contrato fallido, cada inversor que se retiró, fue obra nuestra. Usted creía que estaba luchando contra el mercado, pero en realidad estaba luchando contra una familia, nuestra familia, y perdió. En ese momento me acerqué a él. Tenía el teléfono en la mano. Marqué un número. Hola, detective. Lo tenemos todo listo. Tenemos una confesión, testigos y un juego completo de pruebas. Puede subir. Vargas se desplomó en un sillón. Su rostro se convirtió en una máscara gris. La función había terminado. El juicio fue rápido y sonado. Contra tal cantidad de pruebas, respaldadas por los testimonios de varias víctimas de todo el país, no tuvo defensa. Su caso se convirtió en un ejemplo emblemático de la lucha contra el fraude a personas mayores. Fue condenado a la pena máxima. La casa y todo el dinero que me había robado me fueron devueltos por orden judicial. Cuando todo terminó, los tres fuimos a mi antigua casa. Estaba vacía y resonaba, pero era mía de nuevo. Lo primero que hicimos fue salir al jardín. El viejo arce seguía en su lugar, extendiendo sus poderosas ramas. Me abracé a su corteza rugosa y, por primera vez en muchos meses, lloré. Esta vez con lágrimas de alivio y gratitud. Isabela y David me abrazaron y nos quedamos así un largo rato, los tres, convertidos en uno solo, bajo la sombra de nuestro árbol familiar. La victoria no me trajo una alegría abrumadora. Me trajo algo diferente, una paz profunda y silenciosa, y una gratitud infinita y abrumadora hacia mis hijos. No solo habíamos recuperado una casa, habíamos defendido a nuestra familia,
nuestro honor, nuestro derecho a la justicia. Unos meses después, nació Mateo Jr., mi nieto. Al mirar sus ojos recién abiertos, comprendí que el plan para restaurar la justicia había concluido. Comenzaba un plan nuevo y mucho más importante: el de construir el futuro. No me convertí en una reclusa. Nuestra historia se hizo pública y encontré una nueva vocación. Sobre la base de Phoenix Investments, Isabela, David y yo abrimos una fundación benéfica para ayudar a personas mayores víctimas de estafadores. La llamamos Phoenix. Yo me convertí en su rostro, David en el director financiero e Isabela en la jefa de comunicación. El camino fue largo y doloroso, pero ahora tenía un futuro por el que valía la pena haberlo recorrido. El Fénix había resurgido de las cenizas no para quemarlo todo, sino para abrigar con su calor a quienes necesitaban protección. Y no lo hacía solo, sino rodeado del amor de su familia, de su manada.